Ya, comencemos. El día martes, en la horita que tuvimos, alcanzamos a definir algunas cosas, ¿cierto? Definimos lo que eran los campos escalares, los campos vectoriales, las funciones escalares, las funciones vectoriales, ¿sí? Que eran, al final se clasificaba dependiendo del espacio de donde salía y el espacio de donde llegaba, ¿cierto? También vimos el concepto de curva paramétrica, ¿sí? Las funciones vectoriales eran curvas y las curvas podíamos encontrarle una función que las representara, ¿sí? Que se llamaban parametrizaciones. ¿De qué nos dimos cuenta? Que para una curva no existe una única parametrización. Hay, en realidad hay infinitas, ¿sí? ¿Qué más definimos? Curva de clase C1, eso concepto de cálculo multivariable, ¿cierto? Lo que era seccionalmente suave es que la derivada existía en casi todos los puntos, ¿sí? Y que era distinta de cero, ¿sí? O sea, podía ser cero o no existir en una cantidad finita de ellos. Era cerrada si el final coincidía con el inicio de la curva, ¿cierto? Y era simple si ella no se cortaba, salvo que se juntara para cerrarse, ¿sí? No se cortaba en un punto interior, si lo quisiéramos ver de alguna forma. Entonces ahora vamos a seguir hablando de curvas, ¿ya? Don Javier Romo, ¿está por ahí? Hola, profesor. Definición, Leo, ¿sí? la orientación de una curva corresponde al sentido de esta, conforme t se mueve de A hasta B. Ya. O sea, una curva, que este es un concepto que antes no se había estudiado, ¿sí? Tiene una orientación. O sea, a ver, acá. No es lo mismo dibujar una curva para allá, ¿sí? Que dibujarla en sentido contrario. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, primera pregunta, ¿cuántas orientaciones puede tener una curva? ¿Cuántas orientaciones puede tener? Me dijeron en el chat dos, efectivamente, dos, ¿cierto? O sea, o se mueve desde aquí para allá o se mueve en reversa, ¿sí? No hay otra alternativa. Ya, entonces, ¿qué estamos diciendo? Ojo, estamos diciendo que cada curva tiene una orientación, ¿sí? Que eso se define dependiendo de para dónde me quiero mover yo, ¿sí? Por ejemplo, miren, R de t igual a t, t con t en 0, 1 y con otro color, llamémosla S de t. Es por ponerle un nombre nomás. 1 menos t, 1 menos t con t en 0, 1. Si nosotros graficamos esta curva, miren, ¿qué es lo que va a resultar gráficamente?
¿Dónde empieza esa curva? Esta. ¿En qué punto? Luis Figueroa, ¿está por ahí? Vale. Julián Chamorro, Hola, profe. hola. Esta curva, ¿cuál es su primer punto? ¿De qué punto parte? ¿El origen o no? Del origen. ¿Y a dónde llega? ¿Al punto 1? Al ¿Al cero punto... coma uno? ¿Al cuánto? ¿Al 0,1 no? Al 0,1. Míralo bien. Este es T, T. Al 1,1. Al 1,1. Ahí sí, ¿cierto? Y la pregunta es, o sea, se mueve de aquí hasta acá, pero lo hace en forma recta, lo hará en forma curva. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, si el t vale 1/2, ¿qué punto te queda? Julián. Estaba pensando, profe. Por ejemplo, ¿Es si el t recta vale vale un eso, no? medio. ¿Mm? Debería ser una recta del Exacto. punto del origen hacia el 1,1. Eso, es un segmento. ¿Sí? Sí, porque al final, para cada t, tú vas a tener un punto que tiene las dos coordenadas iguales. Entonces, esto, ¿cuál es la orientación? La orientación sería del 0,0 al 1,1, ¿sí o no? Sí. Porque a medida que el t va aumentando, vamos graficando S, después S, después S, después S, hasta llegar allá. Eh, Paulo Novoa, ¿está por ahí? Sí, profesor. Ya. Esta representación, ¿de qué punto parte? Cuando el t Del vale 1 0, 1. ¿cierto? 1, 1, ¿cierto? ¿Y a qué punto llega? Al 0, 0, 0, al origen. Ya. O sea, es más o menos lo mismo, ¿sí o no? Pero al revés. Exacto. Esto, fíjense que la gráfica al final es la misma, pero ¿cuál es la El diferencia? sentido. Ya, ¿y cómo se llamaba eso? Era la orientación, ¿cierto? Entonces, eso, cada curva, chiquillos, va a tener dos orientaciones posibles. Y la orientación corresponde a la dirección o al sentido, como quieran llamarle, en el cual se va trazando o se va graficando. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿O no? ¿Alguna duda? Ya. Y miren, cuando nosotros queremos denotar una misma curva, pero con orientación opuesta, ¿cuál va a ser la notación?
va a ser ponerle un signo menos adelante. Entonces, Richard Bravo, ¿está por ahí? Sí, profe. Si yo le coloco un menos adelante a una curva, ¿qué significa? Que tiene orientación opuesta. Exacto, ¿sí? Si yo le coloco 2 menos, ¿qué significa? ¿Será que tiene la misma orientación? La misma al final, ¿cierto? La opuesta y después otra vez la opuesta. Ya. Un lema que es bastante importante. Dice, consideremos una curva C. ¿Ya? Cualquiera. Puede ser la que ustedes quieran. Si R es una parametrización de clase C1 de esa curva, ¿qué es lo que va a pasar? La derivada de esa parametrización va a ser un vector tangente, ¿sí?, a la curva. Más aún, la derivada, ¿a qué corresponde? Que al final esto, en realidad lo sabemos, pero hasta por ahí no más. La derivada corresponde a la velocidad con la que se está moviendo ese punto. ¿Sí? Y eso es de acuerdo a la orientación que induce la parametrización. ¿Por qué? Porque supongamos que estamos en esta curva. ¿Sí? Si nos estamos moviendo para allá, en este punto, ¿para dónde va a apuntar la velocidad? Va a ser para acá, ¿sí o no? Si es que la orientación de la curva es en ese sentido. Pero por otra parte, si la orientación de la curva fuera para allá, en el mismo punto me va a resultar la velocidad en ese sentido, ¿sí? O sea, en resumen, la derivada de la parametrización es tangente a la curva y representa la velocidad, pero en la misma dirección de la orientación de la curva, ¿sí? Ya, y esto, chiquillos, es súper importante, así que si están haciendo dos cosas a la vez, pónganle atención. ¿Por qué? Porque son parametrizaciones que vamos a estar usando a lo largo de todo el semestre. ¿Sí? Algunas parametrizaciones usuales. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Que son las más comunes. ¿Sí? Y que vamos a ocupar, como les decía, bastante. Ya, esta curva. Todos sabemos que es una circunferencia de radio R, ¿cierto? Centrada en el origen. ¿Sí o no? Si no se acordaban, ahí está. Esa relación, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, es una circunferencia de radio R. Aquí la dibujé. Centrada en el origen. ¿Sí? Fíjense, aquí estoy definiendo una parametrización. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esa función? Cero 2 pi. ¿Sí? ¿Cómo se define? R coseno de t, R seno de t. ¿Ya? Esto, chiquillos, es una parametrización del círculo o de la circunferencia, depende de lo que estén trabajando. ¿Y cuál es la orientación?
antihorario o positiva, ¿sí? O sea, para allá. ¿Ya? Pregunta. ¿Cómo sería si es que yo quiero tomar no todo el círculo? ¿Sí? Porque esto está tomando todo. ¿Sí? Si yo quisiera solo este pedacito, o sea, esa es la curva C. ¿Qué tendría que hacer? Ya dicen de 0 a pi cambio el intervalo. Sí, va por ahí. Pero no es de 0 a pi. Si yo quiero de ahí hasta ahí, ¿cómo tendrá que ser mi parametrización? Pi medio, sí. Llega a pi medio. ¿Y dónde parte? Tres pi cuartos dicen. ¿Cuál es 3 pi cuartos? 3 pi cuartos es eso. O sea, 3 pi cuartos a pi medio sería ese pedacito. Tres pi medios, pi medio, 2 pi medio, 3 pi medios. Ya sí es 3 pi medios, pero ojo. Si yo colocar aquí 3 pi medios, ¿se puede tener eso? ¿Un intervalo que parte en un número más grande y llega a uno más chico? Eso no se puede, hay que buscar el equivalente. El equivalente es menos pi medios. Ahí sí, sí, ahí lo escribieron. Ya, y la fórmula es exactamente la misma. ¿Ya? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando ustedes quieren parametrizar la circunferencia completa, va de 0 a 2 pi. O si quieren también le podrían poner de menos pi a pi. Sí, da lo mismo. Acuérdense que son periódicas. Pero si quieren una porción solamente, tienen que ver desde qué ángulo hasta qué ángulo. ¿Ya? Por ejemplo, ese pedacito sería de 0 a pi medio. ¿Sí? Ese pedacito sería de pi medio a pi. Y así sucesivamente. ¿Queda claro, no? ¿Alguna duda, chiquillos? Ya. Segunda parametrización, usual. Si yo quiero parametrizar un segmento recto, ¿sí? O sea, como el que mostré antes, que une dos puntos, P0 y P1. Entonces, con esto, ¿qué sería?
la parametrización tiene dominio 0,1, ¿sí? ¿Cuál sería la parametrización? T por el punto final más 1 menos T por el punto inicial. Miren, ¿cuánto vale R de 0? Si ustedes evalúan aquí. Gastón Muñoz, ¿está por ahí? 0. No, no da 0. Sí, profe, sería 0, no, no va a ser. Pero Daría 0 reemplázalo. más. Este se va, ¿cierto? Porque está multiplicado Claro, por sí, 0. sería 0 más 1 menos 0. Y el Por punto inicial, por punto el punto inicial. inicial. Sí, Eso. ¿Te das cuenta? Cuando el t vale 0, se obtiene el punto inicial. Y cuando el t vale 1, sería el punto 1, porque el otro se va. Porque exacto. 1 1 menos 1 es sí. 0. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero un segmento que une dos puntos, tengo que ver cuál quiero que sea el punto inicial, cuál quiero que sea el punto final, y esta es la fórmula. ¿Sí? Ya, por ejemplo, si yo quiero este segmento, el segmento que une el menos 1,1 con el 4,3, ¿qué me dice la fórmula? Es t por el punto final, 4,3, ahí está, más 1 menos t por el punto inicial. ¿Sí? Y después cosa de juntar los dos vectores nomás, ¿cierto? Primera componente, 4t, más 1 menos t por menos 1. O sea, t menos 1. 4t más t son 5t menos 1, ahí está. Segunda componente, 3t, y 1 menos t por 1 es 1 menos t. 3t más 1 menos t. Si hacen las cuentas les da 2t más 1. Y eso es todo. Ahí está la parametrización. ¿Sí? Entonces, segmentos rectos ya sabemos cómo se parametrizan. T punto final más 1 menos t punto inicial. Y eso es todo. Esta curva, ¿qué es? Gonzalo Pinilla, ¿está por ahí? ¿Se acuerda qué era esta relación? No, no recuerdo. Era casi una circunferencia. Si tenía el A y el B. ¿Una elipse era? Elipse, bien. Sí, de semieje A y semieje B, ¿cierto? Ahí dependiendo si el A era más grande que el B o el B era más grande que el A, uno decidía cuál era mayor que el otro, pero para este caso da lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo se parametrizan las elipses? Miren, ¿cómo se parametrizaban las circunferencias? Era el radio por coseno, el radio por seno. ¿Sí? Pero en la elipse, ¿qué pasa con los coeficientes? El coeficiente del
coseno, o sea, de la x, de la primera componente, es el eje, el semieje. El coeficiente del seno, que es el de la y, también en la medida del semieje. ¿Ya? Y lo mismo, si el t está en 0,2 pi, estamos parametrizando la elipse completa. Si quisiera una porción de elipse, tendríamos que achicar el ángulo o el intervalo. ¿Sí? Ya, estas dos las van a revisar después ustedes. De todas formas, cuando hagamos problemas las voy a recordar, así que no hay drama. ¿Ya? Que es la circunferencia trasladada, que al final es lo mismo, pero sumándole el centro, ¿sí? Y una curva que está escrita por una función. ¿Ya? Y con eso serían las usuales. Hay más, pero estas son las que más aparecen. Ya, y aquí nosotros vamos a empezar a trabajar con la materia ya propiamente tal, ¿sí? Que tiene que ver con las curvas y las integrales de línea, ¿sí? Entonces, para comenzar, vamos a partir viendo la longitud de curva, ¿sí? Consideremos una curva C, ¿sí? Puede ser cualquiera. Vamos a dibujar aquí una curva. Ya, ahí está una curva C, ¿sí? Con parametrización R. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo esta parametrización? El intervalo AB lo está transformando en la curva, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a dibujar acá. El intervalo A, B, ¿sí? Lo está transformando en esa curva. Y por ejemplo, este es R de A. O sea, yo tomo este punto, por ejemplo, no sé, pues el 1, por decir algo, y me lo transforma en ese punto, ¿sí? De hecho, este eje está sobrando, borrémoslo. ¿Cómo sería este punto? Sería el R de B, o sea, la imagen del B. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo, chiquillo, es de ahí para atrás traducirlo a dibujo, ¿sí? Que esta sea la parametrización significa que me transforma este intervalo en la curva. ¿Ya? Después digo, además, sea P, este conjunto, una partición del intervalo AB. ¿Qué era una partición de un intervalo? Esto es de cálculo integral. Víctor Soto, ¿está por ahí? ¿No está Víctor? Cristian, Erices.
Hola, Cristian. Está muteado, está muteado. Una partición finita de A hasta D, ¿o no? ¿Qué era una partición? Hagamos un poco de Eh, memoria. Miren, ¿cuántos puntos tiene P? ¿Tiene finitos o tiene infinitos? Si digo desde un 0 hasta un n. ¿Finitos? Finitos, ¿cierto? Estos puntos, ¿podía ser cualquier cosa? O no podía ser cualquier cosa. Eso era una partición, chiquillos. El primer punto es el inicio del intervalo, y esto no se les puede olvidar. El último punto es el final del intervalo, y los puntos que están al medio son puntos que están ordenados, ¿sí? De menor a mayor. O sea, en otras palabras, esto es lo que estoy diciendo. Este es el T0, este es el Tn, ¿sí? Y por ejemplo, el T1 está más a la derecha del T0. El T2 está más a la derecha del T1. El T3 más a la derecha del T2. Y así sucesivamente hasta llegar al Tn. ¿Ya? Eso era una partición. ¿Quedó claro o no? ¿Alguna duda? Son simplemente puntos del intervalo que están ordenados, cuidando de que esté el principio y esté el final. ¿Ya? Miren, si aquí está el T1, ¿dónde está el R de T1? Tiene que estar en alguna parte por acá, ¿cierto? Aquí está el T2. ¿Dónde está el R de T2? ¿Está en este pedacito o en el pedazo de acá? En el siguiente. En el siguiente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto está ordenado. ¿Dónde está el R de T3? ¿Antes o después? Después, profe. Después, ¿cierto? Ya, y miren lo que voy a hacer ahora. Voy a tomar esos segmentos. ¿Sí? Y ahí para adelante. Entonces la pregunta es, ¿cómo se saca esa longitud? Recordemos un poquito de cálculo en varias variables. Si yo tengo un punto X y un punto Y, ¿cómo saco esa distancia? Es la norma de la diferencia, ¿sí o no? Eso se ve al principio de cálculo 3 cuando se empieza a ver producto interno, norma y después se ven bolas, ¿sí?
La distancia entre dos puntos del plano es la norma de la diferencia de ellos. ¿Sí? En el espacio también. ¿Ya? Entonces, dicho eso, esa distancia sería la norma de R de T1 menos R de T0. ¿Sí? Esta distancia es la norma de R de T2 menos R de T1. Esta distancia es la norma de R de T3 menos R de T2. ¿Ya? ¿Qué pasa si las sumo todas? ¿Qué es lo que me queda? La distancia de la curva. Es como el largo de curva, pero no es exacto, ¿cierto? Es una aproximación. ¿Sí o no? Porque aquí yo supuse que esto era plano, pero en realidad tiene curva. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en que se aproxima? O sea, mientras más fina sea la partición, mejor va a ser la aproximación. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se acuerdan lo que era la norma de una partición? A ver aquí, ¿a dónde lo coloco? Acá. ¿Qué era la norma de una partición? Era el máximo delta llamémoslo, no, sí, pues máximo delta TI. Sí que al final era el largo más grande entre dos elementos consecutivos. ¿Sí? Ojo, que esto, chiquillos, es lo que uno hace en la integral de Riemann, cálculo integral. Es exactamente lo mismo. Ya, miren, voy a hacer un truquito aquí. Ahí lo que estoy haciendo, dije, era sumar todas estas normas, ¿sí? La norma de RTJ menos RTJ menos 1, que al final es esta distancia más esta, más las que siguen. ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué estas dos cosas son iguales? Multiplicó por 1, profe. Multipliqué por 1, ¿cierto? O sea, Sí. multipliqué y dividí por exactamente lo mismo. Y aquí es donde viene el truco, el cambio de la fórmula al cálculo diferencial. Si hago que la norma de la partición tienda a 0, o sea, en otras palabras, hago de que cada una de estas cositas se peguen tanto como yo quiera. ¿Esto en qué se transforma?
Es una definición que ustedes tienen hace rato. F de B menos F de A partido en B menos A. Cuando B tiende a A, ¿qué era? La sumatoria se transforma en una integral. Desde A hasta B. La norma nos va a quedar también, pero ¿de quién? Esto es una derivada, si le toman el límite. Y esto de acá es un delta t, pero cualquier delta t que tienda a 0 es un diferencial. Y listo, ahí está. Esta es la definición que queríamos deducir. El largo de una curva es la integral desde A hasta B de la norma de la derivada de una parametrización de ella. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar el largo de una curva, dicho de otra forma, tenemos que encontrar una parametrización, derivarla, sacarle la norma y después integrar desde A hasta B, o sea, en el intervalo de la parametrización. ¿Ya? Si este límite existe, el límite que acabo de mencionar, vamos a decir que la longitud de la curva es finita. ¿Sí? En cuyo caso, por definición, vamos a decir que la curva es rectificable. ¿Sí? Entonces, eso también quiero que les quede en mente. Si la curva tiene longitud finita, se va a llamar rectificable. ¿Sí? Si la longitud de la curva es infinita o no existe, ahí la curva no va a ser rectificable. ¿Ya? Y ahora sí, esto, chiquillos. Fijo que es pregunta de certamen. Ah, hablando de eso. En el curso vamos a tener 4 certámenes. ¿Sí? Todos valen lo mismo. Y el primero es el 30 de septiembre. Ahí el primer certamen. ¿Sí? El programa del curso ya lo tenemos listo. Falta hacerle una que otra modificación y se lo subo yo creo que hoy día o mañana, a más tardar. Ahí están todas las fechas, pero la primera evaluación es a fin de mes. ¿Ya? Y entra todo lo que tiene que ver con esto. Con integral de línea. Krishna, ¿está por ahí? Krishna Campos. Sí. ¿Sí? Léame acá. Integral de línea. Supongamos que en un dominio D del conjunto de los reales elevado a n actúa un campo de fuerzas con F de conjunto de R
elevado a n a r elevado a n es un campo eléctrico, campo magnético, campo gravitatorio. El problema que motiva la integral de línea es el siguiente. ¿Sigo leyendo o no? No todavía. Traduzcamos primero esa primera parte. Ya tenemos una región del plano o del espacio, ¿sí? Da lo mismo. En esa región actúa un campo de fuerzas. ¿Sí? Podría ser un campo eléctrico, podría ser un campo magnético, podría ser un campo gravitatorio, que son los problemas clásicos. ¿Sí? Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando nosotros estamos en la superficie terrestre, nosotros tenemos un punto X y Z. ¿Cuál es el campo gravitatorio en ese punto? Primera componente no tiene, segunda componente no tiene. Y tercera componente sería esa, ¿cierto? Donde G es la constante de gravitación y M es la masa de la Tierra. ¿Sí? Partido la distancia al cuadrado, pero ¿cuál sería? El radio de la Tierra más la altura. ¿Sí? Ese es un ejemplo. ¿Sí? Hay un montón de otros casos. La idea es esa, que a cada punto de la región le asocia una fuerza. ¿Ya? ¿Se entiende el contexto, no? En un dominio tenemos un campo de fuerzas. Si en este caso, ¿cuál sería el dominio? Sería toda la atmósfera. ¿Sí? ¿Cuál es el campo de fuerzas? Es un vector de 3 componentes, que no tiene componente horizontal, no tiene componente vertical y tiene solamente componente en el eje Z. ¿Sí? Que es una fuerza que actúa, ¿cierto?, hacia abajo. Ya, este es el problema que motiva la integral de línea. Pregunta, antes de eso. ¿Cuál es el problema que motiva la integral definida? La que uno ve en cálculo integral. Una décima de certamen para quien me responda esta cosa. Ya, Luis González va por ahí, calcular el área, pero ¿qué área? ¿De quién? Bajo la curva, exacto, ¿cierto? O sea, calcular área bajo la curva. Entonces esta se la gana Luis. ¿Ya? Nosotros tenemos una función, ¿cierto? Y lo que interesa es calcular esta área. Y con eso uno hace toda la construcción, o sea, hace la partición aquí, después hace las sumas superiores, ¿cierto? Las sumas inferiores, aproxima el área y tomando un límite se llega al área, ¿cierto?
En la integral de línea pasa algo no parecido, pero hay un problema que motiva la definición, ¿sí? Y este es el problema. El problema es, si tenemos una partícula inmersa en este dominio, ¿sí? Y yo la quiero mover desde aquí, por ejemplo, hasta acá, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo que tengo que realizar? Eso es lo que nosotros vamos a contestar con la integral de línea. Tenemos una partícula que se quiere mover de un punto a otro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es calcular el trabajo necesario para poder hacer ese movimiento, ¿sí? Ya, entonces, a ver si cabe aquí. No, no cabe. Hagamos una página nueva. Ya, supongamos que aquí está la curva. Ya, ahí está. Esa es la curva. Este es CRA, este es CRDB. ¿Sí? La imagen del punto inicial, la imagen del punto final. Ahí está. ¿Sí? Aquí está inicialmente mi partícula. ¿Sí? Tomemos una partición, igual que antes. Una partición. Este es R de T1. Este es CR de T2. Este es CR de T3, etcétera, para allá. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el trabajo para mover la partícula desde aquí hasta aquí? ¿Cómo se calculaba el trabajo, chiquillos? ¿Se acuerdan? Es una fórmula de física. Es la fuerza que se aplica, producto punto, ¿con quién? Con la distancia. Casi. Con el vector desplazamiento. Casi. ¿Sí? Pero era eso, más o menos. ¿Sí? Era la fuerza por la distancia y al final ahí hay un coseno metido de por medio. ¿Ya? Esta es la fórmula física. Pero la idea de nosotros es llevar esto al caso extremo, al caso más chico, ¿sí? Para poder deformarlo y trabajar con cosas un poco más complejas, porque esta fórmula le sirve para fuerzas constantes y desplazamientos rectos, ¿sí o no? En cambio, lo que vamos a hacer ahora es deducirlo para una fuerza variable y un desplazamiento curvo, entonces mucho más general. Ya miren, para llevarla de aquí a acá, la fuerza que se está aplicando es, hagámosle mejor, así. Suponiendo que estos dos puntos están cerquitas, es la fuerza en este punto. Y para sacar la fuerza en ese punto, tengo que evaluar mi campo en ese punto. ¿Ya? Ahí está la fuerza. ¿Ya? ¿Y cómo saco el desplazamiento? Lo dijimos en la parte de longitud de curva. Este vector, ¿cómo se saca? Es casi lo mismo.
Es lo mismo pero sin norma. R de T1 menos R de T0. ¿Cómo saco este trabajo? La fuerza que se... RDT2 o no. Ah, ¿Mm? no. ¿Cuál es la fuerza? Es la fuerza en este punto, ¿sí? Que sería ese punto, R de T1. ¿Y cuál sería el vector de desplazamiento? Ahí sí RDT2 menos RDT1. ¿Sí? Entonces, fíjense a lo que llegamos al final. Una aproximación para el trabajo sería la suma desde J igual 1 hasta N de la fuerza evaluado en R de TJ menos 1, producto punto con R de T J menos R de T J menos 1. ¿Sí? Estoy sumando al final todos los trabajos. Miren, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Es cierto eso, sí o no? Igual que antes. ¿Qué es lo que se dice ahí? Lo único que hice fue multiplicar y dividir por lo mismo, o sea, multiplicar por 1. Y por último, tomamos límite de la partición tienda a ser una... O sea, de que la norma de la partición tiende a ser. Si la norma de la partición tiende a 0, ahora sí, el trabajo, porque esto en realidad es una aproximación, ¿verdad? Va a ser la suma se transforma en una integral. ¿Sí? La función se evalúa en la parametrización. Producto punto. Si yo tomo el límite de esto, ¿qué es? Lo dijimos antes. Es la derivada de la parametrización. ¿Sí? Eso, chiquillos, no se les puede olvidar. La definición de derivada es diferencia de imágenes dividido en diferencia de preimágenes cuando tienden a estar juntas. Y el delta TJ, al tomar límite, se transforma en un diferencial. Listo. Ahí está. Ese es el trabajo. Entonces aquí es donde viene la definición, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando. A ver, lo escribí acá. Sí. Todas las condiciones que necesito. Un campo vectorial continuo. ¿Sí? Una curva de longitud finita. Que sea seccionalmente suave, ya todo esto es para que exista, para que esté bien definido la integral de línea. No es que tengas que estarlo comprobando cada rato. Aquí está la definición. La integral de línea de un campo vectorial F a lo largo de una curva C que va a tener esta notación, miren, la integral
de un campo vectorial F sobre la curva C, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Por definición, a la integral desde A hasta B del campo evaluado en la parametrización. Producto punto, la derivada de la parametrización. ¿Sí? Y aquí después decimos, pues donde R es una parametrización. Ejemplos. A ver, por aquí tenía uno. Ya miren. Calcular la integral, ¿sí?, sobre esta curva de este campo. Ya, entonces, veamos cuál es la curva. ¿Qué era esto, chiquillos? Geométricamente, Una circunferencia. ¿de qué radio 1, y centro? 0, 0. Bien. Ya, pero ojo, no es toda la circunferencia, sino que es desde el 1,0, o sea, ese punto de ahí, hasta el 0,1. O sea, ese sentido. Ya esa es la orientación de la curva. ¿Cuál sería una parametrización? ¿Se acuerdan cuál era? La vimos hace un rato. Si no, la mostramos. Igual no siempre uno se acuerda de todo. Es el radio por coseno, el radio por seno. Esa es la parametrización. No, ¿dónde estoy? Acá. ¿Cuál es el radio, dijimos? En este caso es 1. Así que nos queda así nomás. Coseno de t, seno de t. Esa es la fórmula. ¿Cuál es el dominio? Porque no puede ser de 0 a 2pi. De 0 a 2pi es toda la circunferencia. Gustavo, ¿cuál es el dominio? ¿De 0 pi medio? De 0 a pi medio. Bien. ¿Sí? Eso es lo bueno de las circunferencias, chiquillos, que es re fácil verle de dónde hasta dónde. Po. Este ángulo es θ igual 0, este ángulo es θ igual pi medio. ¿Sí? Si fuera de ahí para allá sería de pi cuarto a pi medio. ¿Sí? Ya. Esa es la parametrización.
también necesito la derivada, porque eso me pide la definición de integral de línea. Don Marcelo Carvajal, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Cuál es la derivada de esa cosa? ¿Cuál es la derivada del coseno? No recuerdo, profe. Ya, hay que acordarse, ¿ah? Tienen que tener si no se las saben, tener una tabla al lado. Las van a ocupar bastante. Las trigonométricas era derivada del coseno en menos seno. ¿Sí? La derivada del seno es coseno. ¿Ya? Ahí está. Sí, el negativo porque es cuando uno deriva el coseno. Ahí estaban diciendo en el chat. Ya, y eso es todo lo que necesitamos, chiquillos. Miren, si yo quiero calcular la integral de línea del campo F, ¿sí? ¿Qué me dice la definición? Integramos sobre el dominio de la parametrización. Ese es el intervalo, que en este caso es 0 pi medio. ¿Quién vamos a integrar? El campo vectorial evaluado en la parametrización. O sea, el campo vectorial evaluado en este caso, coseno de t, seno de t. ¿Sí? Esa es la parametrización. Esto producto punto con la derivada de la parametrización. ¿Ya? Entonces, el problema está casi armado ya. ¿Por qué? ¿Cuál era la función? La tengo un poquito más arriba. Acá está. Dejémosla por ahí. Si esta es la función, y aquí tengo coseno de t, seno de t, ¿qué es lo que me va a quedar? Le va a quedar 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en vez de x estoy cambiándolo por coseno, en vez de y lo estoy cambiando por seno. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado, 1. ¿Y la otra? Dos x por y. Pero este es x y este sí. 2 seno de t coseno de t. ¿Sí o no? Menos seno de t coseno de t de t. ¿Cómo se hacía el producto punto entre vectores? ¿Cómo se hacía? Porque esto es un vector. Esto es un vector. ¿Qué era el producto punto? Era eso, ¿cierto? Multiplicar primeras componentes, multiplicar segundas componentes, ¿y qué es lo que hacemos con ellas?
con los resultados? Se suman. Ya, ahí está, el producto punto. ¿Y esto qué es? ¿Les suena más familiar o no? No es nada más que una integral común y corriente, de las que ustedes vieron en cálculo 2. Ya, entonces, si yo quiero calcular una integral de línea, ya esto es como lo que les tiene que quedar, sí o sí, necesito parametrizar la curva. ¿Sí? Necesito la derivada de la curva. ¿Y cómo se calcula la integral de línea? La función la evalúan en la curva, producto punto, con la derivada de la curva. Eso les va a dar una función de una variable. Y eso lo integran entre los límites del intervalo de la parametrización. ¿Ya? Y lo que va a pasar es que eso les va a conducir a una integral común y corriente de cálculo 1. O sea, no, de cálculo 2, ahí sí. ¿Sí? Esto lo podríamos resolver, pero ya pierde sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la integral del seno, del menos seno, es el coseno. Esta integral se hace por sustitución simple. Se escoge u igual a coseno de t. Y ahí sale lista. ¿Sí? Ya, chiquillos. Quedamos ahí el día de hoy. Estamos justo en la hora. Próxima semana. Tienen que repasar lo que hemos visto, o si no, van a estar perdidos los 3 días. ¿Ya? Cualquier duda que les surja de algún procedimiento o algo, me escriben nomás. Me pregunto si lo comparto. Sí, ¿no? Si yo lo voy a subir ahora mismo. El del día martes se me había olvidado subirlo, ayer me di cuenta y lo subí. Pero ahora lo subo inmediatamente porque no tengo ninguna clase después de esta. ¿Ya? Tanto el video como el PDF. ¿Vale? Ya, chiquillos. Sería todo por hoy entonces.